elimine 15 triste fortuna. Eri lentamente comenzaba a moverse, no está segura de si tenía los ojos abiertos o cerrados, después de todo, igual todo se encontraba en obscuridad, justo cuando trató de levantarse chocó con algo frío y duro justo arriba de ella, apretó su puño y notó que tenía algo en su mano, se sentía como un pesado metal frío, entonces solo lo soltó de sus manos, aquello bastó para que aquella cúpula de piedra comenzara a desvanecerse como simple polvo y la dejara ver el exterior. La noche era iluminada por una fuerte luna y algunos troncos que aún estaban quemándose, pronto ese fuego se extinguiría, ahora lo recordaba todo. Rápidamente buscó con la mirada a alguien y justo al lado de ella estaba Maki recostada boca abajo y con sus ropas casi consumidas por el fuego, sin embargo ella estaba intacta, volvió rápido su vista a lo que había soltado hace un momento, aquel era el emblema el Emtun que la había protegido del fuego. Maki, llamó a la pelirroja, pero esta ni siquiera se movió. Al ver que la pelirroja no reaccionaba, decidió acercarse hasta ella y levantar la cabeza de la menor para que ésta reaccionara. Apoyando la cabeza de la pelirroja sobre sus piernas dio ligeras palmadas sobre su rostro dormido, Maki lentamente comenzó a abrir los ojos, parecía haber funcionado. ¿Dónde estoy? Fue lo primero que preguntó Maki desorbitada y comenzando a toser. Me salvaste de morir entre el fuego, ¿por qué no te cubriste también? Preguntaba Eri más aliviada al ver a la pelirroja despertar. No había cupo para las dos, además el fuego no me afecta, respondía Maki aclarándose la garganta. Pero aunque no te quemes te causa dolor, respondía aquello Eri, Maki simplemente calló, podía engañar a las demás pero a un ser tan inteligente como Eri nunca. No importa cuánto duela, sigo estando bien, ahora debemos buscar a las demás, deben estar preocupadas, respondía Maki levantándose lentamente y pidiéndose de pie al igual que Eri quien observó brevemente a Maki, sus pantalones aún la cubrían lo suficiente pero su torso estaba semidesnudo. Toma, cúbrete, dijo Eri ofreciendo su sudadera azul a la pelirroja que de inmediato la aceptó y se emprendieron a caminar. Ambas miraron alrededor, todo había sido consumido, les parecía terrible, no fue hasta que Eri miró algo a la distancia. Maki ven, pidió la rubia caminando hasta aquella cosa que llamó su atención. Era un par de árboles derrumbados por el fuego, de más cerca podía percatarse que aquellos árboles habían formado una figura en el centro sin salida alguna, Eri entró y caminó por aquel centro hasta que algo se topó con sus pies. ¿Qué es eso? Dijo Maki al ver la mirada de Eri fijarse en aquello que chocaba con sus pies. Eri lentamente se agachó tomando aquello y su vista se fijó en lo que era, no fue hasta que notó lo que tenía en sus manos que quedó en shock. Aquello que estaba sosteniendo era un brazo calcinado que tenía fuertemente aferrado en el puño un pedazo de tela quemada también, aquella tela era azul oscuro, como el uniforme de Otonokizaka, la escuela a la que asistían todas las demás. ¿De quién es esto?, dijo en un susurro mientras tiraba de aquella tela atrapada en aquel puño calcinado para después observarla y proseguir a olerla. Como si su corazón se detuviese, al oler aquella prenda se tensó por completo, sus ojos comenzaban a dilatarse e incluso sintió como su mandíbula se apretaba. Nico, Kotori y Yumi se habían adentrado de nueva cuenta al bosque una vez que el fuego se había disipado, por alguna extraña razón, no se había esparcido demasiado, solo donde ellas habían estado peleando. Ninguna hablaba, todas estaban en silencio absoluto, al igual que compartían silencio, compartían un inmenso dolor en su interior, era difícil de creer para ellas lo que había sucedido esa tarde. Pronto llegaron al lugar donde la batalla y la desgracia había sucedido, ahí pudieron ver a la distancia a Maki y a Eri dándoles la espalda. Maki. Nico fue la primera en llamar a la pelirroja que de inmediato se giró para verla, Nico corrió a todo lo que pudo para llegar hasta la pelirroja. Nico-chan, ¿estás bien?, fue lo que dijo Maki al llegar hasta la pelinegra y estrujarla entre sus brazos. Maki-chan, ella no pudimos salvarla, Nico solo se aferró más a Maki, sintiendo como sus lágrimas y todo aquel dolor salían sin permiso alguno, estaba dolida y realmente herida, no quería creer lo que le había sucedido a su mejor amiga. Kotori y Yumi caminaron hasta aquel lugar, miraron con preocupación a Eri que a pesar de que ellas estuvieran ahí, no se había siquiera movido, estaban temiéndose lo peor. Eri-chan, ¿qué sucede?, preguntó Kotori a la rubia que no respondió. Eri lentamente se giró a ellas estando por fin de frente, su mirada era de perturbación y a su vez sus ojos comenzaban a derramar lágrimas. Kotori y Yumi no entendieron qué ocurría hasta que miraron lo que Eri sostenía. ¿Por qué?, fue lo que salió de los labios de Eri al ver la reacción de las dos chicas frente de ella.
Kotori también sentía como sus lágrimas comenzaban a salir al ver lo que Eri sostenía en sus manos, no era capaz de mirar siquiera a Eri que también derramaba lágrimas, solo agachó la mirada, el silencio volvía. Eri, Nozomi nos salvó la vida, los árboles estaban derrumbándose, Nico y yo corríamos y sin fijarnos de lo que caía y ella. No. Por salvarnos, se quedó atrapada, Kotori hizo lo posible por ayudarla, pero, explicaba Umi quién era la que más fuerte había sido por aquel accidente. Eri solo bajó la mirada una vez más observando aquel brazo, fue cuestión de segundos en la que sus lágrimas mojaban aquella extremidad. Eri, ellas escaparon, esta vez habló Maki mirando a la rubia que no había levantado la cabeza todavía. Eri dejó caer aquel brazo para después caminar velozmente hacia la pelirroja que se sobresaltó al ver tan peligrosa cercanía, por inercia empujó a Nico para que se alejara de ella y una vez hecho aquello fue recibida por un golpe de Eri directo en el rostro. Tu maldito poder le hizo esto a Nozomi. Gritó Eri haciendo levantar a Maki una vez más y una vez tuvo a la pelirroja de pie volvió a golpearla 2 veces más de la misma manera. Basta. No es su culpa. Defendió Umi mirando la agresiva acción de Eri hacia Maki, sin embargo no se acercó para nada. Maki solo trató de detener las manos de Eri que, agresivas, pretendían seguir agrediéndola, lo logró con éxito mientras forcejeaba con la rubia. Prometimos no volver a hacer esto por ellas. Ya es suficiente, le respondió Maki entre el forcejeo a Eri que agachando la mirada comenzó a dejarse caer de rodillas, Maki la sostuvo para que no cayera de golpe. Tu poder, devuélveme a Nozomi, devuélvemela, fueron las incoherentes palabras de Eri quien una vez en el suelo rompió en llanto abrazándose a Maki que solo correspondió el abrazo y agachó la mirada también. Te entiendo Eri, te entiendo, así que por favor, sé fuerte, ella no hubiera querido verte así, se acercaba Kotori a las dos chicas y posaba su mano sobre el hombro de Eri que seguía abrazada a la pelirroja llorando sin desdén. No pude ayudarla, tampoco pude ayudarla, yo, hubiera muerto en su lugar, decía Eri entre el llanto, se sentía extremadamente dolida, herida, como si hubieran sacado su corazón de su pecho. Sus deseos de vivir se esfumaban poco a poco también. En ese momento, todas permanecieron ahí, sin ser capaces de otra cosa que llorar, estaban devastadas, pero nadie llegaba a sentirse tan herida como lo estaban Eri y Nico. Tsubasa estaba en lo alto de los árboles, veía a lo lejos que Hideko, Fumiko y Mika hacían lo mismo en diferentes partes del lugar. ¿El fuego sigue, Tsubasa-chan? Preguntaba Onoka desde abajo a la castaña que solo suspiraba. No, Hideko y las demás logramos apagarlo y no hacer que se extendiera, aunque, aún estoy preocupada por Arisa-san, no sabemos dónde la perdimos y Eri va a matarnos si volvemos sin ella, decía Tsubasa quien se sentía preocupada por la rubia más joven, desde que el incendio había comenzado y todas se habían separado. De un salto, Tsubasa bajó de aquel árbol y llegó hasta el suelo junto a Onoka que también parecía preocupada. ¿Crees que las demás estén bien? Me preocupa que ellas estuvieran envueltas en aquel incendio, decía Onoka con semblante cuestionante, tenía un mal presentimiento. No lo sé, por ahora es mejor que volvamos a casa, agregaba Tsubasa dando un suspiro. ¿Y qué hacemos con lo de Arisa-chan? Seguimos sin saber dónde está, decía Onoka a la castaña que solo la miró. Ella es lo suficientemente fuerte como para ser rival para Nishikino, estará bien donde quiera que esté, guiñaba un ojo Tsubasa a la enérgica humana que solo pensó por un momento. De acuerdo, entonces volvamos, terminaba por decir Onoka que se agarraba del brazo de Tsubasa y sonreía con completa tranquilidad. Tsubasa se sonrojó ante el acto pero sin decir nada comenzó a caminar, disfrutaría de ese pequeño contacto hasta que ambas llegaran a casa para descansar y mañana hablarían con las demás. 4 chicas caminaban entre la densa vegetación del bosque, no fue hasta que toparon al lugar esperado que se detuvieron y llamaron al unísono en aquel lugar. Mis señoras Arrise, fue la voz de una de ellas que esperó tras su llamado. Ellas no vienen, parece que no están aquí, dijo otra que esperaba junto a las demás a que sus líderes respondieran. Como si sus deseos fueran escuchados, de entre las sombras aparecían Erena y Anju con una expresión sonriente y pacífica en sus rostros, expresión que desapareció al ver que solo había 4 miembros y venían sin ningún rehén. ¿Dónde está la sublíder? Preguntó Erena al ver a aquel grupo mirarse con temor. Vera, nosotras peleamos con ellas, todo iba bien hasta que esa maldita Elemtuma uncegada siguió peleando, mató a la sublíder, agregaba la líder. ¿Y aún así no pudieron traernos ni a Nishikino ni a Kotori? Esta vez preguntó Anju.
No, mi señora, no pudimos porque, trató de hablar una de las miembros pero fue silenciada rápidamente por la líder. Simplemente no pudimos hacerlo, agregaba la líder. Erena miró a Anju quien solo suspiró con molestia, y con mirada desafiante observó a la líder nerviosa que agachaba la mirada. Líder. Dime qué sucedió, decía con voz sumamente seria Anju a la líder que solo mantenía la cabeza baja. Yo, incendié el lugar. Puede que ellas estén muertas ahora, agregaba la líder con temor. Anju solo volteó a ver a Erena que también había comenzado a molestarse, observó a las miembros y todas parecían completamente sanas a excepción de una. ¿Qué le sucedió a ella? Preguntó Erena mirando a la única herida entre las 4 miembros del escuadrón. Una de las humanas que estaba con ella se quedó atrapada, ella evitó que escapara de entre las llamas, pero algo sumamente veloz cortó su brazo, no sabemos qué pudo ser, pero era realmente veloz como para percibirlo, agregaba la líder que aún estaba temerosa, Anju y Erena no tenían buena vista hacia ella. Ya veo, así que, perdiste a una miembro aun cuando les dimos droides, incendiaste el lugar, mataste a una simple humana y no traen lo que les pedimos, aparte de que actuaste desobedeciendo nuestras órdenes, ¿sabes qué significa eso? Decía Anju a la líder que solo observaba a las mayores con atención. De un momento a otro Anju golpeó justo en el rostro a la líder haciéndola caer en seco al piso, esta solo se encogió y sujetaba con ambas manos su rostro, una vez hecho aquello, Erena caminó hasta ella y colocando su pie sobre la cabeza de esta lo presionó con fuerza contra el piso. ¿Pretendes que estemos agradecidas después de que haces lo que te viene en gana? Decía Anju con molestia a la líder que solo apretaba los dientes y cerraba con fuerza los ojos por el dolor en su cabeza, sin contar su nariz sangrante. Mi señora, pero tenemos muestra de sangre de la Elemtum, dijo rápidamente la líder sacando de entre sus bolsillos un pedazo de tela manchado con sangre, al ver aquello Erena se detuvo de pisotear la cabeza de la líder. Vaya, ¿estás segura que es de Nishikino? Decía Anju con burla esta vez a lo que la líder levantando levemente la cabeza sonrió, la tomé cuando la paralice para incendiar el lugar, así que, aquí está el gen del droide que ella tenía en su cuerpo, terminaba por decir la líder ofreciendo el pedazo de tela a Erena. Bueno. Podemos perdonarte por no ser completamente inútil, comenzaremos a trabajar con la nueva composición del droide, y prepárense, una vez terminemos de hacerlo, capturaremos a Kotori y volvemos a Kerkler, es hora de atacar a Wan, y el poder que el droide extraerá de su hija será el suficiente como para derrocarlo, agregaba triunfante Anju dedicándole una sonrisa a Erena que solo asintió, tú, ven aquí, vamos a curarte ese brazo y te daremos un reemplazo, llamaba Erena a la Ker que había perdido un brazo para hacer lo que había dicho. El final, está muy cerca. Arisa estaba mirando el cielo oscuro que pronto comenzaba a tornarse claro, la tierra tenía amaneceres hermosos a su parecer. Se levantó de donde estaba descansando para ir al río a tomar algo de agua, andar entre el fuego la noche anterior había sido agotador para ella, sin embargo se sentía satisfecha de su logro. Una vez bebió agua, arrancó un pedazo de la camisa que usaba para humedecerla y volver a aquella semicueva en la que se había resguardado toda la noche después del incendio. Espero que esté bien, decía Arisa al entrar en aquella cueva y acercarse a esa criatura que yacía recostada en un montón de hojas y pasto seco que ella misma había apilado para que descansara. Aquel trozo de tela húmeda lo colocó en el rostro de la criatura para limpiarlo y esperar a que ella despertara, para su suerte ella comenzaba a moverse. ¿Qué? Exclamaba la chica que abría lentamente los ojos tras el húmedo contacto sobre su rostro. Vaya qué bueno que reaccionaste, por un momento creí que estabas muerta Nozomi-san, decía Arisa a Nozomi que se incorporaba lentamente y aturdida, sentía como su garganta estaba sumamente irritada, sus ojos le picaban e incluso respirar le parecía algo rasposo. ¿Dónde estoy? Preguntaba la mayor a la Alice que solo miraba con algo de incomodidad afuera de la cueva. No lo sé, tal vez en un bosque cercano al hogar de todas esas humanas, decía Arisa con algo de gracia girándose nuevamente a Nozomi. Nozomi lograba aclarar su vista, observando así a la rubia frente a ella, de alguna manera le parecía una joven y linda chica. Pero algo la sobresaltó en gran manera, aquello la dejó sin habla. ¿Tú por qué tienes alas? ¿Qué eres? Preguntaba exaltada Nozomi al ver a Arisa quien se desconcertó ante la reacción de la mayor. ¿Qué? Bueno, soy Arisa la hermana de Edith chica, soy una Alice, debo tener alas, ya lo sabes, ¿no? Contestaba desconcertada Arisa mirando a la mayor que seguía con mirada confundida. Alice.
¿Hermana de Erichika? Espera, ¿quién es Erichika? Decía Nozomi confundida ante la chica que era desconocida para ella. Arisa observó brevemente a Nozomi, por un momento creyó que estaba bromeando, pero al ver la expresión aterrada de la peli morada lo supo. Oh, creo que tenemos un gran problema aquí, dijo Arisa al entender lo que sucedía. Sí que lo hay. Tienes alas. Dime, ¿acaso eres un ángel? ¿Estoy muerta? Preguntaba Nozomi aún sorprendida viendo a la chica que solo se rascaba la cabeza con ironía. No soy un ángel, soy ¿cómo llaman ustedes los humanos a criaturas de otros planetas? Preguntaba Arisa con completa inocencia a la mayor que solo observaba con el mismo miedo anterior a la rubia joven. ¿Un extraterrestre? Decía de una manera más sobresaltada Nozomi, pero por alguna razón el miedo parecía haberse ido. Sí. Eso soy, y, dime, ¿de verdad no recuerdas lo que sucedió anoche? Preguntaba Arisa a la mayor que solo negó con la cabeza. Entonces, ¿qué es lo último que recuerdas? Preguntaba una vez más Arisa a la mayor que solo pareció pensar. Yo, no lo sé, está todo confuso, respondía Nozomi sujetando con delicadeza su cien, realmente parecía no saber qué hacer. Bueno, por ahora creo que sería bueno que tratáramos de volver, las demás deben estar muy preocupadas, en especial mi hermana, terminaba por decir Arisa levantándose y ofreciéndole la mano a Nozomi que la miró dudosa. ¿Prometes no comerme? Preguntaba Nozomi y Arisa solo rió. Te lo prometo, además si lo intentara seguro mi hermana me mataría, anda vamos, es hora de que vayas a casa, decía Arisa sonriéndole con completa confianza a la peli morada que aún dudosa se atrevió a confiar en Arisa. Una vez que Nozomi tomó la mano de Arisa, esta levantó vuelo, elevándose por lo alto para poder ubicarse mejor, por suerte logró ver que el asentamiento de casas donde Nozomi vivía no estaba muy lejos por lo que se emprendió a volar en aquella dirección. Encontramos tu casa, bien, sujétate bien, es hora de volver, decía Arisa levantando bien a Nozomi para dirigirse a aquel lugar. Nico, Maki, Kotori y Yumi se habían quedado a dormir con Eri en casa de Nozomi, todas habían dormido aquella noche, menos Nico y Eri, la peli negra solo estaba recostada mirando el techo toda la noche, a pesar de que trataba de pensar en otra cosa solo lograba llegar hasta Nozomi, quería llorar, pero sabía que no debía hacerlo, debía ser fuerte por su mejor amiga. Lentamente se giró para toparse con el rostro dormido de Maki, aún parecía lastimada, lentamente estiró su mano para acariciar la mejilla de Maki, esta aún tenía ligeras manchas de sangre sobre su rostro al igual que manchas de cenizas y un par de raspones. Ojalá hubieras podido ayudarla, susurró sintiendo como sus lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas. Mientras que Eri había permanecido sentada en el comedor justo en la silla donde Nozomi comía, mientras en sus manos sostenía aquel pedazo de tela, toda la noche, sus ojos miraban aquel trozo mientras venían recuerdos a su cabeza. Entonces. Serás, Eri. Sí. Te diré Eri, y de cariño Erichi, eso sí que lo puedo pronunciar. Erichi, déjame cuidar de ti, quiero apoyarte para que logres acabar con ese monstruo. Anda, si vamos prometo compartir una gran copa de helado contigo. ¿Qué es lo que te confunde, Erichi? ¿Qué sientes? Este sentimiento que experimentas, Erichi, se le llama amor. Erichi, te amo. Lo único que la rupia logró al recordar, fue derramar lágrimas una vez más, nunca le había parecido tan doloroso perder a alguien, diario veía a soldados caer, compañeros, amigos, pero nunca a alguien a quien amara. Estaba destrozada y en su mente no había otra cosa más que Nozomi. Mimi Nozomi, susurró sin despegar su mirada en ningún momento de aquella tela que pertenecía al saco de Nozomi, sus lágrimas no se detenían. El llamado en la puerta hizo que levantara la cabeza para mirar la entrada, limpiándose las lágrimas se levantó con poca energía para abrir. Con cuidado llegó hasta la puerta y la abrió lentamente, ahí vio a Onoka y Tsubasa que parecían animadas hasta que vieron la expresión en el rostro de Eri. Eri-chan, ¿qué pasa? Preguntaba Onoka al ver la expresión afligida de Eri, esta solo bajó la mirada volviendo a ver aquel objeto que tenía con completo aferro en sus manos. Eri no respondió, solo les dio la espalda y las dejó pasar, ambas castañas se miraron extrañadas, sentían que aquello no era bueno lo que había ocurrido como para que Eri se viera así. Ambas procedieron a entrar y vieron como todas las demás se encontraban en aquel lugar descansando, todas parecían maltratadas y sucias, era ese momento en el que entendían que habían estado en peligro por el incendio de la noche anterior. ¿Qué ha ocurrido aquí?
Preguntaba Tsubasa observando con preocupación alrededor, todas las demás habían comenzado a despertar por la llegada de ella y Onoka. Onoka-chan, Tsubasa-chan, ¿están bien?, decía Kotori a las mencionadas que aún no entendían qué ocurría. Lo estamos, pero ¿qué hay de ustedes? ¿Dónde está Nozomi? Preguntaba Onoka a sus amigas. En cuanto escucharon aquel nombre solo callaron, algunas miraban a la castaña, otras solo bajaban la mirada con aflicción. Está muerta, decía secamente Eri a la castaña, que se sobresaltó en gran manera, aquello bastó para que Onoka quedara en shock. Pero, ¿cómo es posible? Respondía Tsubasa conmocionada al ver la expresión en todas. Se quedó atrapada entre el fuego por salvarnos a mí y a Nico, respondía esta vez Umi, que claramente se notaba en su voz un lloroso sentir. No puede ser Nozomi-chan, eran las palabras de Onoka, que lentamente sentía como sus ojos se llenaban de lágrimas que amenazaban por caer. Eso no es todo, Eri. Arisa desapareció, soltaba aquello Tsubasa, causando que Eri levantara rápidamente la cabeza y su expresión luciera entre la sorpresa y el dolor. ¿Qué? Pero. Ella estaba con ustedes, ¿por qué no cuidaron de ella? Se levantaba de golpe Eri en dirección a Tsubasa. Todas observaron con temor aquella reacción, ya sabían en lo que podría terminar aquello, por lo que Maki rápidamente se puso de pie y sujetó a Eri, que estaba lista para golpear a Tsubasa. Ya basta, Eri. No puedes agredirnos cada vez que te doblegas, decía Maki sosteniendo con fuerza a la rubia, que solo forcejeó brevemente para después mirar con enojo a las castañas. ¿Por qué? ¿No bastó solo con Nozomi? Ahora también. Mi hermana, decía Eri, que parecía exaltada. Eri, de verdad lo sentimos. El fuego comenzó a expandirse, Arisa se separó de nosotras mientras lográbamos aplacar las llamas, explicaba Tsubasa a la Alice, que seguía removiéndose. Un fuerte ruido llamó la atención de todas, parecía un gran animal el que llegaba, por lo que todas miraron a la puerta. Quien venía presentándose con una sonrisa era una hermosa y rubia joven alada. Arisa. Llamó rápidamente Eri, dedicándole una sonrisa de alivio a la más joven, que solo le devolvió el gesto. Qué alivio que todas ustedes estén bien, decía Arisa a su hermana. Maki solo soltó el agarre con el que tenía sujeta a Eri para que ésta llegara hasta su hermana y la abrazara. Arisa, qué bueno que estés bien, eran las palabras de Eri, que abrazaba a su hermana con cariño, y esta, tras corresponder el abrazo, separó ligeramente a Eri de ella. Tranquila, hermana, ahora tengo que decirles que tenemos un gran problema entre nosotras, decía Arisa abriéndose paso y dejando que la vista a la entrada del apartamento estuviera libre para todas. Ninguna sabía qué era lo que se refería a Arisa, solo miraron la entrada donde la luz de la mañana entraba con total calidez. Entra, esta es tu casa, decía Arisa a quienquiera que fuera la persona afuera del apartamento. Los ojos de Eri se abrían lentamente al ver a aquella figura comenzar a aparecer entre la puerta, su corazón se aceleraba con gran rapidez mientras que de sus ojos las lágrimas comenzaban a salir nuevamente. Nozomi, Nozomi. Nozomi. Fue lo único que salió de la boca de Eri, que rápidamente se levantó y corrió a abrazar a la peli morada que había entrado al apartamento. Eri solo la sostuvo en sus brazos, su corazón seguía tan acelerado como antes e incluso había comenzado a temblar de la emisión tan cambiante que había tenido. Todas, al igual que Eri, se levantaban a abrazar a Nozomi, la chica que creyeron audazmente muerta. Nozomi no decía nada, solo permitía que esas chicas la abrazaran, aunque la incomodidad se hacía presente en ella. Esperen, llamó la peli morada a sus amigas, que rápidamente prestaron atención a lo que estaría por decir. ¿Estás bien, verdad? ¿No te ocurrió nada?, decía Nico tratando de no romperse a llorar de la emoción, otra vez mirando a su mejor amiga, que no presentaba mucha emisión al respecto. Me siento bien, pero... Lo que quería saber es, ¿quiénes son ustedes? Hazte la loca y cuando se distraiga viólala. At. Nozomi Opaistoujou 3.